Y prendiéndole, le llevaron, y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres uno de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Al leer este pasaje, surge la pregunta: ¿por qué Pedro negó a Jesús? Pedro, quien caminó con Jesús. Pedro, quien lo vio hacer milagros. Ese Pedro que no solo dijo que iría a la cárcel con Jesús, sino que también a la muerte. Y la pregunta no surge por el hecho de que Pedro haya pasado tiempo con Jesús, sino porque hubo un punto en el que Pedro realmente estuvo dispuesto a dar la vida por él. Y esto lo podemos ver cuando le corta la oreja a Malco. Quizás fue adrenalina, tal vez un impulso, pero él estuvo dispuesto a morir. No midió las consecuencias y al poco tiempo le negó. Hay veces en las que nosotros estamos dispuestos a todo con Dios. Por ejemplo, un domingo estamos en la iglesia, estamos cantando victoria, nos sentimos realmente victoriosos y que todo lo podemos en su nombre. Pero, ¿qué pasa cuando un lunes una circunstancia difícil se nos atraviesa? Entonces nos venimos abajo. Al igual que Pedro, cuando vemos a Jesús, cuando estamos con Jesús, cuando todo está bien, estamos dispuestos a obedecerle, a servirle. Pero cuando la respuesta no es inmediata, cuando una oración no es atendida, entonces le negamos. Negamos no solo por el hecho de tener una recaída como Pedro, también podemos negar con una mala actitud. Puede sobrepasarte una circunstancia, pero no puede sobrepasar la fe que Dios ha depositado en ti. Jesús dijo que esto era necesario que pasara, pero no estarían solos. Jesús dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiere decir que antes de que pases una prueba, Dios ya tiene lista una palabra para ti, una palabra para afirmarte, y esa palabra resonará aún más en las pruebas. Ahora, Satanás había pedido permiso a Dios para zarandearlos. Él había pedido permiso. Él no tiene autoridad. Y la respuesta de Jesús ante esto fue: he rogado para que tu fe no falte. Dios no te va a quitar la prueba. Dios te va a dar fe en medio de la prueba. Muchos dicen: después de la tormenta viene la calma. Pero Jesús te dice: aún en medio de la tormenta yo te daré calma. ¿Era necesario que Pedro pasara esta prueba? Era necesario, no para derribarlo, sino para transformarlo. Pedro estaba atravesando un desierto. Un desierto no es algo realmente malo. Un desierto es un lugar donde Dios ve qué hay en nuestro corazón y quita de ahí todo aquello que nos estorba. Lo podemos ver en Deuteronomio 8, del 2 al 3, cuando Dios le dice al pueblo de Israel: y te hice pasar por el desierto para probarte y para ver qué había en tu corazón. Un desierto también es un lugar donde Dios nos habla y nos lleva de manera tierna. Y esto lo podemos ver en Oseas 2:14.
Es un lugar donde Él quiere pasar tiempo con nosotros y hablarnos de manera tierna. Hay detalles en la Biblia, como las hogueras o el fuego que habían encendido mientras Pedro le negaba. Dios utiliza a veces cosas de una situación solo para recordarte de dónde Él te ha sacado. Esas hogueras representan una situación tal vez, una circunstancia, o tal vez algo que no has podido perdonar. Tal vez se te viene el nombre a la mente de alguien y eso te hace enojarte, enfurecerte. Pero Dios utiliza esas mismas hogueras para transformarte. Cuando Jesús subió al Getsemaní, le dijo a Pedro, Pedro, ora. Pero él se durmió. Él prefirió dormirse. Nuestras malas decisiones son consecuencia de no haber orado. Porque nuestra oración no debe de ser un estado de emergencia. Nuestra oración debe ser un estilo de vida, algo que sea cotidiano en nosotros. El tener esa relación con Dios. La palabra menciona que Pedro se sentó alrededor de la hoguera. Ahora, Pedro no debía sentarse con esas personas. Él debía estar orando, pero no lo hizo. Cuando pasas menos tiempo con Dios y más en lugares y con personas que no agradan a Dios, entonces terminas negándole. Nuestra relación con Dios debe ser tan estrecha que ninguna circunstancia, ninguna prueba pueda apartarte de la posición que Él ya te dio. En el verso 61 de este mismo capítulo, Lucas 22, dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Yo me imagino esa escena donde Pedro negándole y Jesús viéndolo. Pero Jesús no lo estaba viendo de manera despectiva, no lo estaba viendo con desagrado, no lo estaba viendo pensando o quizás diciendo, ¿no que no me negarías? No, Jesús se trasladó a ese momento donde Pedro sería transformado, donde Jesús lo restauraría. Jesús siempre te va a ver con amor. Jesús no ve el principio solamente, Él ve el final. Él no ve el cuadro, el rompecabezas desarmado. Él ve el cuadro completo. Hay una historia donde podemos ver esta parte donde Jesús se trasladó. Y fue cuando Jesús había resucitado y fue en busca de sus discípulos. Dice la palabra que los encontró haciendo su viejo oficio. Ellos no le reconocían, sino fue hasta que Jesús dijo, echen la red a la derecha y hallaréis. Y dice la palabra que por la cantidad de peces era muy difícil sacar esa red. Entonces Pedro le reconoció. Y eso lo podríamos relacionar con Lucas 5 cuando habla de la pesca milagrosa. Ese momento en el que Jesús le dijo, Pedro, boga mar adentro. Cuando Jesús les dijo estas palabras y Pedro le reconoció, dice que de inmediato Pedro bajó de la barca y fue en busca de Jesús. Y Jesús lo estaba esperando en la hoguera. La misma hoguera en la que Pedro lo negó fue la misma en la que Jesús lo restauró. Quiere decir que Jesús de lo malo siempre lo va a traer a bendición. Siempre va a transformar Jesús. Jesús donde pisa, Él transforma, Él cambia la atmósfera totalmente. Entonces, fue en ese momento en el que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Fue en ese preciso momento cuando Pedro cayó en sí
y recordó ese momento en el que él lo había negado. Pero Jesús no lo hizo con la intención de recordarle su pasado. Él lo hizo con la intención de transformar la vida de Pedro. Era necesario que él se afirmara por la palabra que Dios ya le había dado. Eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra menciona que 7 veces cae el justo, pero las mismas veces que cae, Jehová lo levantará. Aquí podríamos hacer una pequeña distinción de lo que es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es el repudio totalmente al pecado, pero con un cambio de actitud. Remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. Judas tuvo remordimiento y por eso se quitó la vida. Él no pudo volver a Jesús. Él prefirió quitarse la vida. Tal vez tú fallaste. No importa si ya fallaste. Lo que importa es que Jesús te sigue viendo con ojos de agrado. Te sigue viendo con ojos de amor. Y Él quiere levantarte. Él quiere transformarte. Él quiere que vuelvas a Él. Pero Él quiere un arrepentimiento genuino. Este pasaje de las negaciones de Pedro nos enseña cómo a veces es nuestra respuesta ante las circunstancias, cómo a veces nosotros actuamos por impulso, por emoción, pero también es cómo Jesús responde ante las circunstancias. A Jesús lo golpearon, a Jesús le escupieron, pero aún así Él llegó a su destino. No le importó Jesús prácticamente sufrir esas consecuencias que fueron nuestras porque Jesús no pecó. Pero Él dice la palabra que fue como cordero al matadero, por amor a nosotros. Entonces, podríamos entender que la traición trae consigo determinación, porque no importa si te han traicionado, tú sigues firme en Dios, tú sigues firme en lo que Dios ha hablado de ti y llegarás a tu destino. Así que en esta hora yo te invito a que puedas meditar acerca de lo que has estado viviendo. Quizás estás atravesando un desierto, quizás estás atravesando una prueba, pero eso no quiere decir que Dios ya no te ame o que Dios ha dejado de hablar de ti. No, tal vez es un lugar que Dios ha preparado para ti, para poder hablarte de manera tierna y sobre todo para darte una palabra que te afirme, una palabra que te restaure, una palabra que te diga quién es Él en ti. Y yo te invito a que hagas esta oración y que le digas: Señor, sé que las circunstancias son difíciles, sé que lo que estoy pasando, pienso que no voy a poder lograrlo, pero Señor, yo confío en ti. Yo confío en que tú has hablado acerca de mí y yo confío en que tú has dado una palabra que habla a mi identidad, que habla a lo que yo soy en ti. Porque ya no vivo yo más, sino Cristo vive en mí. Porque esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez mejor, un eterno peso de gloria. Y que esa sea tu oración. Que le digas al Señor: yo reconozco mi condición delante de ti y reconozco que tú eres Dios y que toda circunstancia y que toda prueba yo la voy a poder pasar porque tú vas conmigo. Te invito a que reflexiones y a que vuelvas a Dios. Si te has apartado, que tú vuelvas a Él. Es tiempo y Él te espera con los brazos abiertos. Él te sigue viendo con ojos de agrado, con ojos de amor, y Él espera que vuelvas a Él. Dios te bendiga, hermano.